Y hoy nos encontramos con el geógrafo Jeffer Chaparro, eh, doctor en Geografía Humana y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Hola Jeffer, ¿cómo estás? Un buen día, bien. Vale. Jeffer, frente a la comunicación que planteabas hoy en el coloquio, quisiéramos que nos dejaras algunas reflexiones para nuestra página geocrítica. Y principalmente nos ha llamado la atención ese tema final relacionado con el ciberespacio, la ciencia ficción y más concretamente con el tema del teletrabajo que tú has planteado. Una de las primeras inquietudes es cómo la ciencia ficción, el teletrabajo y las herramientas tecnológicas más avanzadas están transformando hoy la geografía. Bien, bueno. Digamos que hay varios elementos relacionados en este asunto. Entre ellos está la cuestión de el cambio tecnológico en relación con las actividades laborales. Si uno hace una revisión de corte histórico o geohistórico, sería importante tener presente que siempre ha habido una correlación entre el lugar de trabajo y el desarrollo mismo del trabajo. Eso puede parecer muy obvio, pero a partir de los avances en telecomunicaciones, principalmente desde mediados del siglo XX, esa correlación se va transformando poco a poco hasta llegar a este momento en el cual una gran cantidad de actividades laborales se pueden realizar a distancia. ¿Mm? Claro, cuando se piensa en el teletrabajo, normalmente se podría asumir que esto se refiere principalmente a personas de cierto perfil medio o alto que trabajan desde una playa o desde su casa muy costosa en alguna zona de una ciudad de estas hegemónicas de primer nivel. Pero resulta que esto no es así, el teletrabajo se está amplificando de manera muy amplia. Buena parte de las personas que laboran en las actividades académicas ya son teletrabajadores, pueden trabajar desde su casa, desde la biblioteca, desde otro lugar. También las personas que se dedican a cuestiones informáticas eh, lo hacen. La asistencia a distancia para solucionar problemas de un computador, para solucionar el problema, no sé, de la conexión a internet, para asuntos de teleasistencia, de información médica, bueno, etcétera. Entonces, lo que se podría plantear es que el espectro es muy amplio, tan amplio que se podría considerar que hoy en día incluso los hackers son teletrabajadores, gente que trabaja a distancia. Pero también planteando ejemplos un poco extremos, se podría pensar en que buena parte de la guerra actual, pensemos en Siria, por ejemplo, se hace con militares teletrabajadores, es decir, con gente que opera drones a distancia. Entonces este asunto en realidad yo creo que abre todas unas posibilidades de investigación, de reflexión en torno a cómo esas tecnologías digitales están contribuyendo a que se reafirme más esa contracción del espacio-tiempo que ya ha sido anunciada desde hace algunas décadas en la geografía, a que esas tecnologías sean consideradas de lleno para pensar la reestructuración de los regímenes espaciales y temporales, de la vida de las actividades en este planeta, cómo todo esto contribuye a la globalización. Aquí quisiera hacer un paréntesis, no sería posible pensar la globalización actual sin tecnologías digitales. Y lo digo porque es muy frecuente que en las reflexiones en torno a la globalización se pase por alto o se toque muy, digamos, de refilón el tema de las tecnologías digitales, pero está claro que sin esas tecnologías digitales no existiría la globalización actual. Mucho menos se podría pensar en otros fenómenos como la universalización. Entonces, como para redondear, se podría plantear que ese asunto de las tecnologías digitales, el ciberespacio
y también pues la ciencia ficción son muy relevantes para pensar estas nuevas transformaciones y en especial la ciencia ficción porque no hay que perder de vista que esta entrada ha sido poco explorada en geografía y ello pues tiene bastantes razones, en especial porque normalmente para trabajar en geografía hay que soportar las cuestiones con datos, como ocurre en cualquier ciencia social. Y la ciencia ficción, en este caso el cine ciencia ficción, nos remite a los imaginarios, a los sueños y a otro tipo de asuntos. Sin embargo, sí es posible establecer vínculos. Jamás hay que pensar que la ciencia ficción puede asumirse como una bola de cristal, pero sí hay tendencias, hay elementos que fueron planteados, por ejemplo, hace ya casi un siglo y que ahora son realidad. Lógicamente son realidad de una forma distinta a como se plantearon, porque, repito, jamás se puede pensar en un futuro predecido al milímetro, pero sí es muy interesante poder establecer que, por ejemplo, las videollamadas actuales fueron planteadas en la década de los 20 del siglo XX, es decir, es muy interesante pensar en que algo que en ese momento era completamente fantasioso hoy en día sea una realidad. Bueno, Jeffer, y en este sentido que has comentado sobre cómo algunas de estas apariciones han sido ya desde desde principios del siglo pasado. Va esta segunda inquietud. ¿Tú crees que estas nuevas apariciones han contribuido a materializar las utopías que se han propuesto ya? ¿O tú crees que estas son el producto del desarrollo de las utopías propuestas? Bien. A ver, yo creo que en el asunto de las utopías no hay que perder de vista que una utopía siempre nos remite a algo que se cree que se podría realizar, pero no necesariamente a algo que se haya materializado. Entonces, desde mi punto de vista, cuando uno encuentra referencias a utopías materializadas, pues habría que tener en cuenta que hay que tener cuidado con esas asociaciones, porque la utopía nunca se va a realizar precisamente porque parte de la idea de unos ideales, de unas lógicas, de unas estructuras que pertenecen al campo de la imaginación, un poco de la especulación, y por consiguiente jamás se van a realizar tal cual. Se podría decir que parcialmente hay utopías que se materializan. Sin embargo, yo considero que no es posible pensar las utopías de manera aislada, sino que también hay que pensar en las distopías. Porque yo diría que son como dos caras de la misma moneda. Y cuando se hacen análisis de estos dos asuntos, uno ve que siempre van de la mano, ¿no? Pero además, como lo planteé en la comunicación, en mi ponencia, también surge otro elemento muy interesante que son las quimeras. Las quimeras entendidas principalmente como algo que se vende como realidad, no siéndolo. O algo como que se vende como que es posible, pero que en realidad no lo es. De tal forma que se podría decir que las utopías y las distopías son siamesas y a la vez son hermanas de las quimeras. Claro, esto puede sonar un poco curioso, pero en el desarrollo de la comunicación que presenté, pues fue como una conclusión básica a la que fui llegando un poco amarrando el asunto lógico, teniendo en cuenta
el trabajo, su tránsito hacia el teletrabajo, el papel de la cibergeografía, el papel lógicamente de las tecnologías digitales y la ciencia ficción. ¿Mm? ¿Por qué? Porque curiosamente en la ciencia ficción que se ha planteado desde hace varias décadas, en general no se abordan las utopías sino las distopías, es decir, futuros negativos, futuros con problemas muy serios, futuros donde los humanos son altamente controlados y donde el ambiente es destrozado. En ese sentido se podría decir que lo que se va viendo en el mundo contemporáneo son más distopías que utopías. Jeffer, entonces, en este sentido que lo estás planteando, todas estas reflexiones acerca de la ciencia ficción, del teletrabajo, del ciberespacio, ¿qué papel jugarían en pensar, digamos, esa ciudad futuro? Yo creo que por eso mismo, es decir, por esos hallazgos que he ido planteando, es importante prestarle atención a la ciencia ficción, porque en la ciencia ficción se condensan ideas, lógicas, discursos, imaginarios, incluso avances tecnocientíficos, que en este caso con el poder del cine, pero cine aquí está muy relacionado con la literatura de ciencia ficción, entonces también habría que remitirse a la literatura. Esas apuestas no surgen de la nada, no son gratuitas. Por consiguiente, habría que asumir a la ciencia ficción, y eso digamos que es un elemento que se contempla en la ponencia, en la comunicación, que la ciencia ficción debería ser un insumo para pensar el futuro y posiblemente para planificarlo. Repito, teniendo en cuenta las limitaciones. No hay que pensar que un cineasta define un futuro a través de una obra audiovisual y entonces, o de una película, y que va a ser tal cual, no. Pero sí habría que prestar atención porque el ejercicio de imaginar futuros posibles o futuros alternativos es un ejercicio que debería ser parte de la reflexión geográfica. Y en el cine de ciencia ficción también hay discursos espaciales, discursos territoriales, reflexión paisajística incluso, lógicamente de modelos sociales. No es solo una cuestión de imaginería tecnológica. Por consiguiente, como insumo, como un elemento dentro de otros, debería ser considerado, porque no hay que perder de vista que cuando los humanos sueñan algo, hay que prestar atención, porque si esos sueños se convierten en realidad, pues podemos estar frente a cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por consiguiente, yo creo que el mundo de la imaginación, pero de la imaginación reflexiva, en este caso en general la ciencia ficción es crítica, pues habría que considerarla para pensar esos futuros en la geografía. Jeffer, ahora que traes el tema de las distopías, observamos de manera muy marcada y con la mesa anterior, que nos hablaba particularmente de la ciencia ficción, cómo esta tiene, digamos, un gran énfasis y la mayoría de sus proposiciones, bueno, las más conocidas, presentan es un escenario distópico. ¿Cómo esas distopías podrían de alguna manera reorientarse o esos hábitos que están, digamos, predominando ahora, podrían reorientarse para que contribuyan a una nueva utopía? Bien, yo creo que esa idea ya se está materializando en la ciencia ficción, incluso porque hay un subgénero vinculado que es el post-cyberpunk. Para ello pues me devuelvo un poco. Normalmente los escenarios de corte distópico están muy vinculados con esa corriente del cyberpunk, donde el lema principal es alta tecnología, baja calidad de vida, que en alguna medida está ocurriendo en la actualidad, lógicamente para la mayoría de las capas sociales. Pero entonces también como reacción surge una perspectiva distinta, que es la del post-cyberpunk, en la cual se plantea
que dentro de futuros posibles, incluso muy opresivos, muy controlados y muy degradados ambientalmente, también hay opciones para pensar en la construcción de futuros mejores. Es decir, aquí hay un asunto interesante porque la reflexión en torno digamos, a que el mundo y la sociedad va mal en la ciencia ficción permite incluso reaccionar y asumir que es posible crear o considerar que deberían diseñarse mundos alternativos dentro de ese contexto de degradación. Entonces también es, a mi modo de ver, y a partir de tu pregunta, una invitación a crear posibilidades alternativas dentro del desastre. Y ahí es donde yo creo que la creatividad, las lógicas contrastadas, distintas, tendrían, digamos que, un asiento ahí. Y por consiguiente, yo creo que precisamente el mensaje de la ciencia ficción en torno a las distopías, y digamos muy presente en el cyberpunk, también invita a pensar utopías nuevas, distintas, y yo creo que es un elemento también a considerar. Lógicamente esto dentro de la geografía se podría decir que no se toca, tal vez alguien lo ha tocado de manera muy marginal, pero en realidad no forma parte de las agendas. Pero sí está claro, como para poner algunos ejemplos, que en muchas películas de ciencia ficción aparece el planeta Tierra en un futuro cercano, en unas condiciones de degradación ambiental y social impresionantes. O sea, tú dirías casi que es como una estrategia de choque que nos invite a cambiar el mundo. Algo así. Es muy probable que los discursos de este tipo de ciencia ficción traten de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo, pero paralelamente podrían invitar a tratar de trazar rumbos distintos, tratar de corregir, digamos, algunos de los problemas. Yo lo veo muy difícil, pero al menos desde la lógica de la imaginación puede ser interesante. Muy posiblemente algunos den el salto, serían muy pocos humanos, una proporción muy pequeña, pero pues igual el futuro no está escrito, y eso está claro, el futuro se diseña constantemente, y ahí es donde pensar en esas alternativas, en este caso a partir del arte, de la literatura de ciencia ficción y el cine de ciencia ficción, pues puede ser un elemento relevante, al menos para pensarlo. Creo que es necesario, como mínimo, pensarlo y tratar de trazar rutas muy imaginativas hacia el futuro. Bueno, Jeffer, para terminar, viste que en el coloquio varias mesas del último día aludieron a temas de actualidad, ¿sí? Cuando hablamos de estas herramientas tecnológicas, del ciberespacio, de los imaginarios, incluso desde el mismo tema de patrimonio. ¿Cuál sería la conclusión que nos dejarías teniendo en cuenta que las nuevas generaciones tienen unos vínculos mucho más estrechos con estas nuevas apariciones, digamos, tecnológicas y de imaginarios urbanos? Bien, bueno, son muchos asuntos, pero esencialmente yo diría que hay que considerar que para la geografía es importante reflexionar con los datos, es importante ir al terreno, hablar con la gente, preguntarle al paisaje mismo, pero no habría que dejar de lado reflexionar sobre lo que implican las acciones de los humanos y la trascendencia que pueden tener. Pongo solo un ejemplo. Un niño que está frente a un videojuego en el cual se diseña una ciudad, estilo SimCity. O un joven que está frente a un dron, lo controla y explora alguna zona con una visión distinta. Y lo digo por varias cuestiones. Incluso algunas de ellas ya aparecen en algunos de mis escritos.
sentándose las condiciones para que en el futuro se puedan crear sistemas informáticos para controlar ciudades enteras. Y en el fondo eso ya de manera parcial es real. Entonces, ¿será que este tipo de asuntos, por ejemplo con los videojuegos, están de una u otra forma contribuyendo a sentar las bases ideológicas para que en el futuro, cuando ellos sean adultos, tomen decisiones territoriales y sociales simplemente a través de un software? No estoy diciendo que se estén preparando para ello, pero sí se están generando condiciones para que luego se naturalicen este tipo de actividades. Ahí entraría, por ejemplo, el teletrabajo. Pero también, y esto sí está ocurriendo, como un niño o un joven toma un dron, se despliega por alguna zona, recorre algún territorio, pero como esto puede derivar en generar una insensibilidad muy fuerte frente al mismo territorio y a la gente, de tal manera que luego, por ejemplo, se estén preparando personas para asesinar a distancia. Y esto que estoy diciendo ya está ocurriendo en este momento en Siria. Ya incluso hay algunas voces que plantean que buena parte de estos soldados jovencitos, casi niños, adolescentes, que operan estos aparatos a distancia, luego tienen problemas psicológicos muy serios, probablemente irreparables, porque cuando se toma conciencia de lo que se hace a distancia, pues esto puede ser, digamos que, muy relevante para la vida de algunas personas. Entonces, yo diría que la invitación aquí, digamos en términos de la reflexión que tú planteas, pues que habría que hacer, es tener en cuenta este tipo de asuntos porque son muy serios para el futuro de la humanidad y son muy serios para las reflexiones en geografía. Y lógicamente hay un mundo abierto, muy amplio, para trabajar, para reflexionar y para proponer, y por consiguiente pues yo creería que vuelve a reafirmarse una de esas máximas de la geografía, y es que a nuevas realidades, nuevas geografías, y por consiguiente se requieren nuevos marcos para abordarlas, y esos marcos hay que diseñarlos, hay que pensarlos, hay que proponerlos. Sería como eso. Bueno, esperemos entonces que esa línea que tú has planteado como entre el límite de las opciones que tienen los jóvenes ahora del uso de los videojuegos, de las herramientas tecnológicas, del ciberespacio, contribuya más a dirigir las intenciones y las acciones hacia la utopía y no hacia las distopías como lo acabas de mencionar. Sí, yo diría que cuando uno analiza, digamos que la historia de las ideas en torno a la tecnología, y sobre todo a la tecnología reciente, siempre aparece lo siguiente: la tecnología debe contribuir a mejorar las condiciones humanas. Y en algunos aspectos es evidente que sí ocurre. Sí. Pero como es necesario apelar a lógicas hipercomplejas, también está la otra cara. También la tecnología puede contribuir a empeorar sustancialmente la vida de los humanos y también la vida en el planeta. Y ahí es donde yo creo que hay que pensar toda esa complejidad. No solo asumir que la tecnología per se es positiva, benévola, buena, etc. O también o que es solo mala, sino pensarla desde esa hipercomplejidad, porque ahí es donde emergen todo este tipo de asuntos. Entonces también puede ser una invitación a pensar la geografía desde una lógica más amplia, más compleja, no mecánica ni dual, blanco, negro, positivo, negativo, etc. Creo que esa es otra tarea también relevante para la geografía. Bueno, Jeffer, muchas gracias y esperamos que hayas disfrutado tu estancia en Barcelona. Bueno, gracias por la invitación y